Era verano del 83. Por entonces, yo era un joven de 20 años, recién llegado de la ciudad. Mi tío Eusebio, el hermano de mi madre, me había ofrecido trabajo en su estancia, La Esperanza, que quedaba a unas pocas cuadras de lo que todos conocíamos como el Estero Negro, que para quien no sepa, un estero es un depósito de agua pantanoso y llano que se forma en zonas bajas, generalmente por la acumulación de lluvia o el desbordamiento de ríos. Algunos dicen que es un buen lugarcito, pero yo siempre supe que había algo raro que pasaba por esa zona. El aire era distinto, más pesado, y los animales se portaban extraño cuando me acercaba por la noche. Recuerdo como si fuera ayer mi primer día allí. Mi tío me esperaba en la entrada de la casa, con la piel de su rostro arrugada por el sol y los años, y su sombrero de ala ancha que nunca se quitaba ni para dormir. «Mirá quién llega», me dijo con esa voz ronca de los que fuman tabaco toda la vida, y continuó. «El sobrino citadino. ¿Vas a aguantar el campo, muchacho?» Le respondí que sí, que yo era duro, que no me asustaba el trabajo ni el silencio. Pero no sabía que el silencio de esos campos era lo que más me iba a aterrorizar. Los primeros días fueron de adaptación. Me levantaba antes del alba, ayudaba con las tareas, aprendía a distinguir los bichos, o a montar a caballo sin caerme cada 2 pasos. Yo tenía esa sensación constante de que los peones, todos los viejos del lugar, siempre me miraban de reojo. Era algo inquietante, pero claro que en ese momento lo dejé pasar. Creía que probablemente estaba exagerando. Entre esos peones estaba el viejo Pascual, un hombre que debía pasar los 70 años, pero que era más fuerte que un novillo. Vivía solo en una ranchada a la orilla del estero, y tenía la fama de hablar con las sombras. Esto para mí era un chiste, así que yo siempre que tenía la oportunidad, y aprovechando la confianza, le tomaba el pelo. Hasta que una noche, mientras tomábamos mate en la cocina de la casa principal, me dijo algo que se me clavó en la cabeza. «Mire, muchacho», me dijo con esos ojos negros que parecían no parpadear nunca. «Este campo tiene dueño, y no es su tío. A lo que vive en el estero no le gusta que le molesten». Yo reí, claro. ¿Qué iba a pensar? Que era un viejo chiflado, simpático, pero chiflado. Lo que me hizo encender las alarmas fue cómo, al escuchar esto, mi tío Eusebio cambió rápido de tema y se puso tenso. Aún así, decidí no indagar. Las semanas pasaron y todo siguió normal, hasta aquella noche de luna llena. Había terminado mis tareas más tarde de lo habitual y decidí volver a la casa por un atajo que pasaba cerca del estero. El aire estaba pesado, sin viento, y el único sonido era el de mis botas pisando la tierra seca. De repente, escuché un ruido, como un chapuzón en el agua, suave pero lo bastante claro como para helarme la sangre. Me detuve al instante, debo admitirlo, con cierto temblor en las piernas, y me puse a escuchar con atención. El silencio volvió enseguida, denso, opresivo, y pasaron varios segundos sin que se oyera nada más. Así que respiré hondo y seguí caminando, aunque esta vez un poco más rápido. Y fue entonces que algo se alzó a la orilla del estero, recortado contra la niebla. Era una figura alta, exageradamente delgada, de espaldas a mí. No llevaba ningún tipo de ropa, y no había pelos en su cabeza. Pero lo más perturbador era su piel, si es que podía llamársele así. Era medio rojiza y brillaba con una humedad viscosa, como carne viva expuesta al aire. En algunos sectores se veían tiras tensas de tendones, y un brillo opaco donde el músculo parecía latir por sí solo. No sé bien qué es lo que estaba haciendo con las manos, pero sí alcancé a ver cómo sus brazos, demasiado largos, se torcían como los de un insecto, sin ritmo ni huesos que les dieran forma. Yo había estado un buen tiempo mirándolo, completamente tieso y con la mandíbula caída. No terminaba de entender qué demonios era esa cosa, pero nada bueno podía salir de quedarme ahí. Sentí el corazón golpearme en el pecho como si supiera que mi vida corría peligro. Me di media vuelta y me puse a correr como un loco. Corrí sin mirar atrás, con las piernas entumecidas y la garganta seca. Recuerdo que llegué a la casa sudando y temblando. Mi tío Eusebio, que estaba leyendo en el sillón, me miró sorprendido. «¿Qué te pasa,
«Hijo, parece que viste al mismísimo diablo». Entonces le conté lo que había visto, y su expresión se puso seria. Me sirvió un trago de caña y me hizo señas con la mano para que me siente a su lado. Mi tío bebió un largo trago de caña antes de hablar. La luz de la lámpara de querosene proyectaba sombras danzantes en su rostro curtido. «Lo que vos viste es lo que los viejos de por aquí le dicen el desollado». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la noche. El desollado. El nombre mismo se sentía como una caricia siniestra en la nuca. «¿Y qué es?», logré preguntar, con la voz aún temblorosa. «Es de antes que esta tierra fuera de nosotros, o de los indios, o de nadie. Vive en el barro del estero. Pascual y los otros, ellos saben. Le dejan ofrendas a veces. Alguna liebre o cabrita». La revelación me dejó sin aliento. No era una broma de los peones, ni una leyenda para asustar a los citadinos. Era una creencia real, algo que habitaba los márgenes de la propiedad y que parecían haber adoptado como una normalidad. «¿Y por qué nunca me dijiste?», pregunté, con un atisbo de rabia. Creí que ocultarme eso era como tener un perro rabioso en casa y no avisar. «Porque no quería que te acercaras ahí», confesó él, con cansancio. «Mientras no se le preste atención, no pasa nada. Pero muy de vez en cuando, con la luna llena, sale a merodear. Y si, por esas horribles casualidades del destino, te topas con él y lo ves, y él te ve, bueno, entonces quedaste en su radar». Pero entonces, un pensamiento helado comenzó a abrirse paso en mi mente. Yo lo había visto de espaldas. Su cabeza, lampiña y carnosa, estaba girada. ¿Me había visto? No lo sabía. Durante los días siguientes vivía en un estado de alerta perpetua, analizando cuidadosamente cada sombra larga del atardecer, o sobresaltándome por cada movimiento entre los juncos. Evitaba el estero como a la peste. Daba largos rodeos que los peones notaban, pero no se atrevían a comentar. Pero el campo impone sus necesidades. Una semana después, cerca del anochecer, el potrillo favorito de mi tío, un animalillo inquieto y curioso, rompió la cerca de un corral y echó a correr. Para mi horror, vi su silueta oscura galopando directo hacia la línea de árboles que marcaba la orilla del estero negro. No podía dejarlo ir. Mi tío estaba en el pueblo y no volvería hasta tarde. Era yo o nadie. Con el corazón encogido, agarré una rienda y una linterna, y salí tras él. El sol estaba tiñendo el cielo de un rojo opresivo. El aire estaba inmóvil y pesado. Cada paso que daba hacia el estero era una batalla contra mis instintos. El potrillo relinchó en la penumbra espesa, no se oía muy lejos. Apuré el paso, intentando no hacer ruido. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad creciente como un cuchillo débil. Pasaron un par de minutos hasta que encontré al animal temblando, con las patas atascadas en unas enredaderas, a escasos 10 metros del agua negra y quieta del estero. Me acerqué, hablándole en susurros, mientras mis manos trabajaban temblorosas para liberarlo. Fue entonces cuando, al levantar la mirada para orientarme, la pude ver de nuevo. Allí, en el mismo lugar que la vez anterior, estaba la figura. Sus largos y delgados brazos rozaban el suelo, y sus manos tenían forma de raíz. Seguía de espaldas a mí, inmóvil, como si estuviera contemplando las aguas oscuras. Un alarido se congeló en mi garganta. Todo en mí me gritaba que saliera corriendo, pero el potrillo, ahora libre, permanecía paralizado a mi lado, mirando también hacia la figura. Y entonces, la cosa se movió. Fue un movimiento antinatural, como si algo debajo de la carne viva intentara acomodarse. Giró sobre sí misma lentamente, y la luz de mi linterna barrió su frente, sus mejillas, su mentón. Pero allí no había nada. Donde deberían estar los ojos, la nariz o la boca, solo había una superficie lisa, una máscara vacía de carne sin rasgos. Y en ese horror indescriptible, supe con una certeza absoluta y devastadora que, a pesar de no tener ojos, me estaba mirando. Que siempre me había estado mirando. El hechizo se rompió. El potrillo soltó un relincho de pánico y echó a correr hacia la estancia.
Yo seguí sus pasos, tambaleándome. Esa misma noche, al regresar mi tío, hablamos de lo sucedido y me creyó. Tomamos medidas más rigurosas, que consistían básicamente en estar lo más lejos posible del estero, y también alertamos a los demás peones de mantener los ojos abiertos. Aún así, no pude soportar el miedo de saber que la criatura ya me había visto, y me fui de la esperanza a los pocos días, con una excusa débil. Desde entonces, nunca más volví a acercarme al estero negro, pero la imagen del desollado es una que jamás me voy a poder sacar de la cabeza. El muchacho tuvo que marcharse sin dar muchas explicaciones. Y muy bien hizo, porque ya se salvó del desollado 2 veces, y ya saben el dicho, la tercera es la vencida. Por eso estén atentos, si escuchan un chapuzón en la distancia, que ni se les ocurra mirar. A veces es mejor no saber qué cosas se arrastran en el campo por la noche. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.